cielo, el agua y la tierra. Gracias por tu Hijo, sacrificio tan grande por la humanidad. Gracias, Padre, por la luna y por las estrellas. Gracias, Padre, por darme una vida nueva. Gracias por tu palabra que alimenta mi alma y mi corazón. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Gracias, Padre, por sacarme de una vida negra. Gracias, Padre, porque ahora mi vida está llena, llena de tu palabra y de tu gracia tan grande que produce amor. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que hago, siempre pensando en ti.
dinero, sin ningún ánimo de lucro, solo aquel que no acepta sobornos, que afecten al inocente, y el que actúa así no caerá jamás. Que el Señor puede habitar en tu santuario y puede vivir en tu santo monte. Que el Señor puede habitar en tu santuario y puede vivir en tu santo monte. Y el que actúa así no caerá jamás. Gracias, Padre, por tantas cosas tan bellas. Gracias, Padre, por el cielo, el agua y la tierra. Gracias por tu Hijo, sacrificio tan grande por la humanidad. Gracias, Padre, por la luna y por las estrellas. Gracias, Padre, por darme una vida nueva. Gracias por tu palabra que alimenta mi alma y mi corazón. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Gracias, Padre, por sacarme de una vida negra. Gracias, Padre, porque ahora mi vida está llena, llena de tu palabra y de tu gracia tan grande que produce amor. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que hago, siempre pensando
pensando en ti. Muy buen día para todos los que nos acompañan el día de hoy, 7 de febrero del 2021. Este es el servicio. Perdón, hago aquí algo. Ya. Muy buen día para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Doy la bienvenida a mi suegro Nacho, que está con mi suegra ahí abajo escuchando. Mi hermano Edwin con Natalie y mis sobrinos que están en Bogotá. También doy la bienvenida a Lucky Cano, que está en Guatemala. Por el lado del Facebook está Elsa Cordón. Dulcinea Black, muy buen día, bienvenidas. También está por acá Juan Díaz, muy buen día, bienvenido. Nubia también, si está por ahí Ferchito, saludes también. Anita Vázquez desde Villanueva, me alegra mucho verte hoy por acá, muy buen día, bienvenida. Diana Rojas también, ojalá, no sé si está Carlitos Quintero ahí, de todas maneras, muy buen día, bienvenidos a todos ustedes. Voy a ir a una escritura, me gustaría darles una bienvenida con una escritura. Acompáñenme en la segunda de Timoteo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16, para darles la bienvenida. Marta Patricia Espinosa, muy buen día, también bienvenida. Y como les decía, por favor, acompáñenme a una escritura que está en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi invitación para el día de hoy con esta escritura es que primero pues podamos entender en nuestro corazón que la Biblia, la palabra que vamos a analizar hoy, es inspirada por Dios. Fue Dios quien nos dio estas escrituras para poder entender y comprender cada día más acerca de su verdad, pero también para ayudarnos a nosotros mismos a ser más precisos en nuestra vida y en nuestras decisiones, además de poder lograr la salvación. Entonces dice que la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y en algunas prédicas yo lo he dicho, la Biblia también es un manual para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser una buena madre, para ser un buen hermano, un buen empleado, un buen jefe, para ser un buen líder, para ser un buen gobernador, para ser, para hacerlo todo muy bien, la verdad, que la Biblia nos sirve para, es útil para enseñar, para redarguir, o sea, esta es para corregir, para de alguna manera hacer que las personas sean mucho mejores. Y dice ahí que para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Imagínense en que toda la humanidad pensara de esta manera. ¿Cómo sería un mundo donde todo ser humano procurara siempre hacer toda buena obra, no? Sería completamente diferente. Bueno, para empezar el día de hoy voy a iniciar con una oración y vamos hoy a analizar, recuerden que la serie que llevamos los servicios de los domingos se llama Jesús, el hombre de las parábolas. Entonces hoy vamos a ver una parábola que se llama la parábola de los dos deudores, aunque trae un contexto de una situación que estaba pasando ahí entre un fariseo y una mujer pecadora que había llegado. Eso está en Lucas capítulo 7, entonces vayan alistando por favor su Biblia, su libro, su agenda, lo que utilicen para escribir y su esfero o su lápiz, mientras yo voy llorando.
Buen Dios, buen Señor, Santo Rey, Padre amado, te doy muchas gracias por esta mañana, Dios, un poco calurosa como la de ayer aquí en Villavicencio, en los Llanos Orientales, Santísimo Dios, pero hermosa, Padre mío, porque tú nos has permitido vivir un día más, Señor. Y te doy gracias, Dios, por todos los favores que recibo de ti, Santísimo Padre. Estoy muy feliz. Ayer pude sembrar unas plantas que son más estéticas, son bonitas. La verdad, nunca había hecho eso. Yo siempre he sembrado cosas más de huertas. Y ayer me animé y hoy amanecieron muy bellas. Gracias, Señor, por eso, Padre mío. Y veo tanta belleza de tu creación en eso, Padre mío, cómo haces las cosas perfectas. Bendito seas tú, Dios, y gracias por eso, Padre mío. Y así, Señor, con esa belleza que viene de ti, nos disponemos el día de hoy, Padre mío, a aprender de lo más bello que tú has podido dejarnos en este mundo, que es tu palabra, Santísimo Dios. Por favor, refréscanos, Dios, en nuestro corazón, nuestra mente, con tu palabra, Señor, con tu manantial de agua viva, Dios, que necesitamos para que refresques y sacies este corazón y estas vidas sedientas de verdad, sedientas de bien, Señor. Por favor, ayúdanos a entender y a comprender tu palabra, Padre mío, a todos los que estamos hoy conectados, Señor, más los que se vayan a conectar más tarde o tal vez vayan a ver la prédica después, cuando otros compartan esta prédica, Señor, o la vayan a ver también en YouTube, en el canal. Pues que a todos nos refresques, Dios, con esta palabra tuya, Señor, y por favor nos des mucho entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Utilízame, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, dame la facilidad de palabra, dame conocimiento, dame discernimiento y sabiduría, Padre, para poder transmitir este mensaje a todas las personas que están del otro lado, Señor. En tus santas manos encomiendo, Dios, este servicio y esta enseñanza y te lo oro y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Entonces, a todos ustedes, como les decía, muy buen día. Ya han entrado más personas. Acaba de entrar Vilma Clarisa Muñoz, muy buen día. Acaba de entrar por Zoom. También por Facebook acaba de entrar mi hermano Fernando Sanabria, que se encuentra en la ciudad de Panamá. Bienvenido, mi hermano Fercho. Ahí debe estar Yanni con mi sobrino Mateo. Saludes también. César Tapia, que César Tapia nos ve desde México. Muy buen día para ti, César. Y bueno, vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer antes de ir a la escritura de Lucas, capítulo 7, voy a compartir pantalla y les quiero mostrar unas imágenes que nos van a ayudar a entender un poco más la escritura de hoy. Entonces voy acá a compartir, acá. Espero ya lo estén viendo. Ok. Bueno, permítame acá, arreglo algo más. Bueno, lo que ustedes están viendo ahí, permítame que se me pausó. Se me pausó. Ya otra vez lo voy a hacer. Es que se me pausó. Listo. Ahí. Lo que ustedes están viendo ahí es una piedra. ¿Sí? Esto es una piedra de alabastro. Aquí más adelante la vamos a poder ver otra vez. Aquí está otra piedra de alabastro que ya pues esta era completamente blanca. Esta ya trae como algunas manchitas ahí rojitas. Aquí tenemos otra piedra de alabastro. Esta que estamos viendo acá ya trae un color mucho más amarillento. Y con estas piedras de alabastro se pueden hacer estas cosas. Son unos recipientes donde se introduce vino, perdón, vino no, perfume o esencia, perfumes de rosas o aceites de perfumes o esencias que se utilizaban en el Medio Oriente. Más o menos tenían estas figuras. Algunos eran pequeños, las mujeres se lo colgaban al cuello, otros eran un poco más grandes. Algo que sí quería comentarles es que era algo muy preciado, era algo muy costoso. Generalmente lo llevaban las mujeres, ellas ahorraban bastante para poder adquirir estos envases de alabastro y los perfumes que esto contenía.
Ya después fueron modernizándose un poco más estos envases de alabastro y ya empezó a salir algo como esto y ya hoy en día en la actualidad tenemos algo como esto. Estos ya son envases de alabastro en que se introducen perfumes hoy en día. Vea, este es muy hermoso, ¿sí? Esto que les estaba mostrando hoy, ahora, ¿por qué les mostraba esto? Para poder entender un poco mejor nuestra escritura, entonces les voy a pedir el favor de que me acompañen a Lucas capítulo 7. Lucas 7. Lucas 7, aquí voy a volver a compartir, pero voy a compartir la escritura. Acompáñenme a Lucas 7 en el versículo 36. Lucas 7, 36. Aquí está. Fernando Suárez, muy buen día, bienvenido. Fernando, Liliana Zapata también, muy buen día, bienvenidos. Y estamos en Lucas capítulo 7, versículo 36. Yo voy a leer una Reina Valera contemporánea. Como les decía, nuestra serie se llama Jesús, el hombre de las parábolas. Vamos en la parte 20. Ya hemos estudiado hasta el día de hoy 20 parábolas que nos han ayudado a entender un poco más el mensaje de Jesús. La del día de hoy se llama Los dos deudores. Y empecemos en Lucas capítulo 7, versículo 36, dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó: si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Versículo 40. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo: dime, maestro. Versículo 41. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora, dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Versículo 43. Simón respondió: me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: tu juicio es correcto. Versículo 44. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer. Cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ésta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Versículo 45. No me diste un beso, pero ésta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Bueno, como podemos ver ahí, como pudimos ver, la situación en la que se encontraba esta mujer, estaba en una casa ajena de un fariseo llamado Simón, que convidó a Jesús a comer. Bueno, vamos a entrar en materia entonces el día de hoy. Permítame, dejo aquí a alguien como coanfitrión. Listo. Con mi esposa como coanfitriona. Listo. Bueno, cuando nosotros revisamos estos sucesos que luego dan la oportunidad a la parábola de los dos deudores que Jesús le va a mencionar ahí a Simón, lo primero que yo me doy cuenta
espero que ustedes puedan analizarlo también, nos damos cuenta de la religiosidad en la que vivían los fariseos, en la que vivían los escribas y los doctos en la ley en esa época, la ley de Dios, ¿no? Porque ellos conocían muy bien la Torá, que era el libro que ellos utilizaban, que es el Pentateuco. Además de eso, ellos tenían el Talmud y tenían otros libros tantos que se los conocían al derecho y al revés, con algunas leyes y mandatos y normas que ellos mismos crearon. Pero su corazón, el corazón de estos fariseos, estaba muy apartado de la verdadera voluntad de Dios. ¿Sí? El corazón de estos fariseos, el corazón de estos personajes, de estos doctores en la ley, estaba muy apartada de la voluntad de Dios. Muchos fariseos buscaban a Jesús, pero lo buscaban por diferentes motivos. Algunos lo buscaban para burlarse, ¿sí? Algunos buscaban a Jesús para burlarse de él. Otros lo buscaban para acecharle, para tenderle trampas, con preguntas que ni ellos mismos se podían responder, a las cuales Jesús obviamente respondía con mucha sabiduría, pero siempre buscaban cómo tenderle una trampa con ciertas preguntas. Otros fariseos lo hacían por simple curiosidad. Y uno que otro fariseo realmente buscaba a Jesús porque quería aprender algo de él. Uno que otro realmente buscaba a Jesús porque quería aprender algo de nuestro maestro. ¿Sí? Uno que otro. Ahora, los fariseos, los escribas y los doctos en la ley se consideraban personas muy íntegras y que no necesitaban de Cristo y tampoco de sus enseñanzas. Había uno, por ejemplo, que cuando visitaba a Jesús lo hacía a escondidas. Al parecer este hombre, este fariseo, sí, cuando lo vemos en las escrituras, al parecer este fariseo sí quería aprender algo de Jesús, pero lo hacía a escondidas, no lo hacía ante la multitud que la gente lo viera, sino que siempre llegaba de noche de tal manera que nadie lo viera. Entonces él llegaba a escondidas de noche, visitaba a Jesús para poder aprender un poco más de Jesús, ¿sí? Este hombre se llamaba Nicodemo y el mensaje que Cristo le dio a Nicodemo cuando lo buscaba en esas noches no era otro más que el mensaje del bautismo, el mensaje de nacer de nuevo. Nuestra prédica de hoy va a ir más enfocada a las personas que no son cristianas, al que no es creyente. Muchas gracias, Esperanza. Está haciendo calor aquí en Villao. La prédica del día de hoy, esta prédica de Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, va a ir más enfocada el día de hoy a personas no cristianas. Esta prédica va a estar más enfocada a evangelizar. Veo que han llegado más personas. Por ahí está Sandra, mi cuñada, también acabó de llegar. Acabó de llegar John Álvaro y Sandra, muy buen día, bienvenidos. Gilberto, lo vi por ahí. A Litza, también muy buen día. A Yanni también. Y lo que voy a hacer es que voy a leer nuevamente la escritura, así rápidamente, para que ustedes entren en contexto. Por ahí también me pareció ver a Pedro Ferney, muy buen día, bienvenidos. Lucas 7, capítulo 7, versículo 36, dice lo siguiente. Lucas 7, 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad, que era pecadora, se enteró de que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con perfume. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó, o sea, en su mente, si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora.
pero como Jesús conoce hasta los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo, dime, maestro. El versículo 41 dice, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer, cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ésta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ésta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y como les venía diciendo, muchos fariseos buscaban a Jesús por diferentes motivos, unos para burlarse, otros por curiosidad, otros para tenderle trampas a Jesús, para poderlo condenar, para poderlo juzgar, y uno que otro, buscaba a Jesús porque realmente quería aprender de él. En el caso de Nicodemo, que era uno de los pocos fariseos que realmente buscaba a Jesús, este lo hacía a escondidas, donde nadie lo viera. Y ahí es donde quiero que me acompañen a una escritura que está en Juan capítulo 3, Evangelio de San Juan o Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1. Bueno, Reina Valera, voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Versículo 5. Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Eh, para ir acotando un poco más aquí, Jesús está hablándole a un maestro de la ley, a un fariseo importante, un docto, le está diciendo que lo realmente importante para ver el reino de Dios y para pertenecer al reino de Dios es bautizarse. Ahí lo está diciendo la escritura porque dice, lo que no nace de agua y del espíritu. Resulta que cuando nosotros nos bautizamos, lo que recibimos en el bautismo es el perdón de nuestros pecados y recibimos el Espíritu Santo. Y es lo que Jesús le está tratando de enseñar a Nicodemo. Aunque para Nicodemo era una enseñanza muy complicada y difícil de entender. Que él decía, pero ¿cómo puede uno volver a meterse dentro del vientre de su madre? Esta semana que acabo de pasar, tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios con dos hombres
que espero continuar haciéndolo cada 15 días. Ojalá, espero que esté conectado el día de hoy. Yo le invité, esperemos a ver. Si está conectado hoy, igual pues si no lo podrá ver más tarde. Pero tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios con dos hombres esta semana. Uno de ellos manifestaba algo como, ¿para qué necesito ser cristiano si puedo ser un hombre íntegro y buena persona o buena gente? ¿Verdad? Y creo que la respuesta a eso está en lo que le pasó a Nicodemo. Nicodemo, un hombre, un fariseo importante, que al parecer conocía la ley de Dios, pero que su corazón estaba lejos de Dios realmente. Tal vez por esa razón tal vez por esa razón Jesús le llama la atención, ¿cierto? A, a esto de nacer de nuevo, a nacer del agua y del espíritu. Y tal vez por esa razón era que Nicodemo le gustaba aprender de Jesús, aunque lo hiciera, no lo hiciera públicamente, sino que lo hiciera a escondidas. Pero esta debió ser una lección para Nicodemo que jamás en su vida pudo olvidar. Nacer de nuevo de agua y del espíritu. Alguno podrá decir, no, pues a mí me bautizaron cuando yo era pequeño. Bueno, y si yo te pregunto, ¿para qué te bautizaste cuando eras pequeño? ¿Qué razón había en eso? Alguno podría decir, no, pues ahí me dieron el nombre. Además me dijeron que si me bautizaban, pues, de hecho algunas personas bautizan a sus hijos, no, para que no se los lleve el diablo, o para que las brujas no les hagan daño, o para darle simplemente un nombre. Pero que uno realmente le pregunte a una persona, ¿para qué sirve el bautismo? Muy pocos van a decirnos realmente para qué sirve y cómo se llega al punto de tomar la decisión de bautizarse. Para llegar a bautizarse, primero hay que reconocer que soy un pecador. Luego hay que confesar ese pecado con arrepentimiento. Y después de lograr eso, Dios me perdona por medio del bautismo y me entrega su Espíritu Santo. No, no sé, un bebé de 1 o 2 años, ¿de qué tendrá que arrepentirse? ¿O será que él tiene razonamiento para pensar que es pecador o en qué ha pecado? No puedo pensar yo en un pecado que pueda tener un bebé de 1 año, 2 años, o 3 años, o 4 años, o 5 años. No entiendo, no veo yo ellos en que puedan pecar. Son bebés. No tienen todavía el razonamiento completo para entender qué es pecado, ¿cierto? Pero la esencia de esto está ahí, en conocer el verdadero mensaje de Dios, en su palabra viva, que es Jesús, y en su palabra activa, que es el Espíritu Santo que obra en nosotros. Pero continuando con nuestra escritura de hoy, algo que puedo ver en el fariseo Simón, este fariseo que invitó a Jesús a comer y que a mi percepción lo invitó a comer con hipocresía, recibió a Jesús con algo de descortesía y ahí vamos a analizar varios puntos para que nos demos cuenta por qué lo recibió con descortesía o con hipocresía. Primero que todo, ese acontecimiento tiene lugar en el patio de la casa de este fariseo Simón, en el patio de la casa. Las casas de la gente importante, o de los fariseos o de los sacerdotes de esa época, o de la gente que tenía riqueza, tenía las casas alrededor de la casa, había un patio abierto, que parecía como una especie de placita, donde generalmente había un jardín y en la mitad una fuente. Y allí era donde se procuraba comer en los días más calurosos, como el que tuvimos ayer aquí en Los Llanos o como el que tenemos hoy aquí en Villavicencio, que es muy caluroso. Entonces ellos, cuando eran tan calurosos los días, salían a comer ahí a ese patio. Era costumbre que cuando se había invitado a un rabino
o cuando se invitaba a un maestro, y en este caso a Jesús, porque a Jesús lo tenían en un concepto de rabino o de maestro, ¿cierto? Viniera toda clase de personas. Digamos, alguien invitaba a un rabí o a un maestro y como que el pueblo se enteraba y como era un patio abierto, pues era inevitable impedir que personas vinieran a ver o a escuchar a ese rabino. Aunque claro, obviamente por respeto las personas no se acercaban hasta la mesa donde estaba comiendo porque pues ahí estaba la persona que lo había invitado y pues era su casa. Por respeto, entonces muchas personas se quedaban a cierta distancia escuchando al rabí lo que tenía que hacer, que decir, o simplemente pues lo veían comer, solamente por tener el privilegio de poder ver o escuchar a estos maestros. Entonces venía toda clase de personas y en especial venían personas muy pecadoras. También venían enfermos, endemoniados, leprosos, venía mucha gente. Nadie podía impedir que ellos vinieran, era algo público. Y menos si quien enseñaba era Jesús. En esa época Jesús se había hecho muy famoso, muy conocido por los milagros y por todas las cosas que él hacía, ¿cierto? Además por la palabra que enseñaba, se había hecho muy conocido. Entonces, claro, cuando la multitud se dio cuenta que quien estaba comiendo en la casa de Simón, el fariseo, era Jesús, pues tuvo que haber llegado mucha gente. Al pueblo le gustaba escuchar las perlas de sabiduría que salían de los labios de Jesús. Como que Jesús abría la boca y de él emanaba miel. O sea, una cosa atrayente, una sabiduría especial que los fariseos y que los escribas y los sacerdotes y los doctores de la ley no tenían. Y era que Jesús, y es que Jesús tiene la palabra de Dios, Él es la palabra viva. Y por eso al pueblo y al pecador le gustaba, porque traía un mensaje de libertad para el que estaba cautivo en su pecado. Entonces, así es que podemos explicar la presencia de la mujer que al parecer era prostituta y que estaba buscando de corazón a Dios. No nos dice literalmente que sea prostituta, pero la sola actitud de Simón el fariseo cuando dice si este fuera realmente maestro, si este fuera realmente profeta, sabría que quien le está lavando los pies es una pecadora. Nos da a entender que tal vez esta mujer era prostituta. En esta época, cuando entraba un invitado como Jesús o un rabino o un maestro, en una casa así, como la de este hombre, el fariseo, era de educación y de respeto que se hicieran tres cosas. O sea, en esa época, cuando llegaba un invitado como Jesús, que era un rabino o maestro, se debían hacer tres cosas por pura urbanidad, por pura decencia, por pura educación. La primera que se debía hacer era que el anfitrión le ponía la mano en el hombro al invitado y le daba un beso de paz. Esa era una señal de respeto que jamás se omitía en el caso de un rabino distinguido como Jesús, que era distinguido, lo conocían muchas personas. Pero si nos damos cuenta, Simón nunca le dio el beso de respeto a Jesús. Dos, los caminos en esa época eran de tierra, eran de polvo, y el calzado no era más que una suela sujeta al pie con correas, lo que en Colombia llamaríamos cotizas o sandalias. Y por eso se le daba agua para que el invitado lavara sus pies, los limpiara y los refrescara, cosa que tampoco hizo Simón. Y tres, también se quemaba un poquito de incienso o se le echaba un poquito de esencia de perfume de rosas al invitado en la cabeza. Esas eran cosas que exigían las buenas costumbres y los modales, pero que no se cumplieron en este caso con Jesús. Por eso viene la parábola de los dos deudores. Cuando Jesús, y acompáñenme otra vez, pero ya la parábola, otra vez vamos a Lucas 7, pero vamos a ir específicamente a la parábola. Dice ahí en el versículo, Lucas capítulo 7, versículo 41, dice,
Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús dijo, tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira, esta mujer, cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavar mis pies, pero esta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso pero esta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. En el Oriente Medio, en esta región de Israel, los invitados no se sentaban, como yo que estoy aquí sentado en esto y estoy sobre una mesa, no se sentaban, sino que se recostaban ante la mesa en sofás muy bajitos o en unas especies de cojines. Ahí se recostaban, eh, los sofás muy bajos o en estos cojines, ya que las mesas no eran mesas altas, eran mesas muy bajitas. Entonces lo que hacían era que apoyaban el brazo izquierdo para dejar libre el derecho para poder comer de la mesa. Y los pies los tenían extendidos hacia afuera. Y se quitaban las sandalias durante la comida, ¿verdad? Y así es donde podemos comprender cómo llegó la mujer a los pies de Jesús sin llegar a estar tan cerca de la mesa, porque muy seguramente de pronto la hubieran sacado o algo así. Entonces esta mujer logró llegar a Jesús así de esa manera, pues como ellos se recostaban, sus pies quedaron por fuera del lugar donde estaban comiendo y la mujer llegó hasta los pies, los alcanzó y ahí es donde empezó a llorar, a lavarlos con sus lágrimas, a secarlo con sus cabellos y a derramar el perfume. Simón era fariseo, lo que quiere decir que se sentía un hombre especial, uno de los separados de Dios. Los fariseos se sentían que eran hijos directos de la línea de Abraham, separados y que directamente iban a ir a Dios. ¿Por qué un hombre como este invitó a Jesús a comer en su casa? Hay tres posibles razones. La primera, es posible que fuera simpatizante o admirador de Jesús. Puede pasar. Como les decía, uno que otro simpatizaba con Jesús, aunque lo hacían a escondidas. Este no lo hizo a escondidas, todo el mundo lo vio. Además que no todos los fariseos eran enemigos de Jesús. Eso lo podemos ver en Lucas 13:31. Si quieren anotar y luego van allá y lo leen. En Lucas 13:31 nos damos cuenta que no todos los fariseos eran enemigos de Jesús. Pero la falta de cortesía al recibir a su invitado nos hace darnos cuenta que realmente no era un hombre simpatizante de Jesús. No sabemos por qué invitó a Jesús. Aquí hay otra posible razón, es que Simón invitara a Jesús con la intención de encontrar alguna palabra o alguna acción para delatarlo ante la autoridad del Sanedrín, o de pronto era posible que Simón fuera un agente provocador que había sido enviado para tenderle una trampa a Jesús. No lo sabemos. Podría decir que no es probable porque Simón le dice a Jesús, le da el título de maestro, ¿no? De rabí. De alguna manera, pues sí le tenía un poco de respeto. O también pudo ser que lo invitó, que es lo más probable, que Simón fuera un coleccionista de celebridades, que Simón fuera un hombre que le gustara llevar gente reconocida o que estuviera en la boca de todo el mundo. Y ya que Jesús se había hecho tan célebre, entonces invitó a Jesús a comer a este joven Galileo con un desatento cuidado. Y esto puede explicar la combinación de cierto respeto, pero que omitió también esa cortesía que debió haber tenido con su invitado. La mujer
era conocida por su mala vida. El primer concepto que se le llega a la mente a Simón es que era una mujer pecadora, por eso digo que posiblemente era prostituta. Y eso lo evidencia Simón el fariseo. Tal vez había esta mujer oído de Jesús desde la multitud que había ahí. Tal vez esta mujer había creído que Jesús podía tenderle la mano para sacarla del fango del pecado en que ella se encontraba. Y acertó. Hizo lo que tenía que hacer para llegar hasta los pies de Jesús. Se humilló. Alguna vez les explicaba que en esa época era muy humillante que un fariseo le lavara los pies a alguien, ni siquiera a otro fariseo, un judío. Era muy difícil que un judío le lavara los pies a otro porque eso era humillante, sumamente humillante. Pero esta mujer se rebaja al punto de lavarle los pies a Jesús, aunque yo no sé si decir se rebajó o decir qué privilegio el que tuvo esta mujer de besar y lavar los pies de la palabra viva de Dios. Es la persona que es la palabra viva de Dios. En esa época era costumbre que las mujeres judías cargaran un frasquito, como el que les mostré al principio, de alabastro, que contenía esencia o perfume, que era algo bien costoso, como les comenté. Y esta mujer le quería derramar a Jesús este perfume en los pies, porque era todo lo que podía ofrecerle a Jesús. Pero cuando lo vio, cuando ella ya estuvo ahí delante de Jesús, esta mujer no pudo contener las lágrimas. La verdad, a mí me conmueve mucho haciendo esta prédica. Se me quebró la garganta, lloraba, porque a mí me gusta en los estudios y cuando leo la Biblia ponerme en el lugar de las personas. Entonces yo me puse en el lugar de la mujer y me ponía yo a pensar, estar yo a los pies de Jesús, mi maestro, de la persona a quien entregó su vida por darme vida a mí, por darme su Espíritu Santo a mí, para poder ser un hombre nuevo. Y tenerlo yo al frente de sus pies y podérselos eh, bañar, lavar, podérselos perfumar, podérselos besar. Eso es un gran privilegio, la verdad. Esta mujer no pudo contener las lágrimas, que literalmente bañaron los pies de Jesús. O sea, imagínense cómo lloraba esta mujer, que sus lágrimas bañaron los pies de Jesús. Yo me la imagino llorando, como decimos aquí en Colombia, moco tendido. O sea, me imagino a esta mujer llorando como los niños, si ya con sollozos, al estar al frente de quien podía darle la paz que ella necesitaba. El hecho de aparecer en público esta mujer con el pelo suelto, eso era una señal de desvergüenza también en esa época para las mujeres. Las mujeres judías, las jóvenes, se sujetaban el pelo el día de su boda y ya no volvían a llevarlo suelto nunca jamás en público, eso sí, ¿no? En su casa podía soltarse el cabello, pero al salir de su casa, la mujer judía tenía que mantener su cabello recogido, si no, eso era señal de vergüenza. El hecho de que esta mujer se soltara el cabello fue una señal de hasta el punto en el que ella se había olvidado de todo el mundo, se había olvidado de sus vergüenzas. Y su mundo en ese momento era Jesús. Ella no le importó nada más, ni los comentarios del fariseo, ni los comentarios de las otras personas que estuvieran ahí. A ella no le importó nada más que Jesús. ¿A cuántos de nosotros nos importa más Jesús que cualquier otra cosa, que cualquier cosa? El hecho de que esta mujer se soltara el cabello fue señal hasta el punto, hasta qué punto se había olvidado del mundo menos de Jesús. Esta mujer se humilló para reconocer su pecado.
En contraste vemos a Simón el fariseo, que se consideraba muy íntegro. Y la parábola de los dos deudores no era más que un llamado de atención a la religiosidad del fariseo, porque él no podía ver su pecado. Se sentía muy íntegro y muy perfecto, por el solo hecho de decir que era fariseo. Esta historia de hoy deja en evidencia la diferencia entre dos actitudes de mente y de corazón. Para seguir a Jesús, para seguir a Dios, debo tener conectada mi mente con mi corazón. Y al mismo tiempo hay una comunión con mi espíritu, con mi alma y con el Espíritu de Dios. Eso es una comunión perfecta, unida, irrompible. Dos actitudes que deben estar acorde entre la mente y el corazón. Y en el fariseo Simón no estaban en conformidad, no era congruente, no había relación una cosa con la otra. Es como cuando tú miras una película y resulta que tú miras la película, pero el audio de la película está más atrasado que la imagen. Entonces, al final no entiendo nada porque están hablando de una cosa, estoy viendo una cosa, pero están hablando de otra. No encuentro la relación. Y esto al parecer pasaba en este fariseo. Simón no se reconocía como necesitado de nada, y menos de Jesús. Y por tanto este hombre no sentía amor alguno hacia Jesús. Se consideraba un hombre bueno, se consideraba un hombre respetable e íntegro a los ojos de los demás. Se consideraba así ante los ojos de Dios. El problema es saber si Dios lo consideraba así, ¿no? Porque una persona se puede considerar muy íntegra, muy buena. Se considera ella. Pero ¿y Dios? ¿Cómo lo considera Dios? Si pudieras tener enfrente a Dios y le pudieras preguntar, oye, Señor, ¿tú me consideras a mí íntegro? Pregúntate, ¿qué crees que respondería Dios? Mientras que la mujer reconocía su suprema necesidad de Jesús, su necesidad de Dios, y por tanto estaba inundada de amor. De esta mujer desbordaba amor por todos los lados. Y lo desbordaba hacia el que podía suplirle esa necesidad de perdón, hacia ese que podía llenar ese vacío que había en su corazón. Y por eso fue que al final de la escritura, ya en el versículo 49 y 50, vemos que recibió el perdón de Jesús, y aún por eso condenaron a Jesús, porque le dijeron, ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Porque para ellos el único que perdonaba pecados era Dios, y a Jesús ellos no lo reconocían como hijo de Dios ni como Dios. Lo único que nos puede apartar de la salvación de Dios, ese es el sentimiento de nuestra propia suficiencia. Lo que aparta a la humanidad de Dios es su autosuficiencia. Cuando Pablo habla de los pecadores en sus cartas, en una de ellas dice, de los cuales yo soy el primero. Lo reconoce el propio apóstol Pablo, yo soy el primero. Acompáñenme por favor a esa escritura, está en la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo 1, versículo 12. Primera de Timoteo 1, 12. Mercedes Pardo, muy buen día, bienvenida. José Olmedo Guaya, ¿cómo estás, José? Un gran amigo que vive en Ecuador, que hace años no nos vemos, José. A ver si algún día hay la oportunidad de volvernos a ver. Saludes. Marlene también te veo por acá. Marlene y Gilberto al final se nos conectó por el Facebook. Bueno, primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice ahí en primera Timoteo 1:12. Está hablando Pablo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16. Por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo, un apóstol, él mismo se reconocía como el primer pecador, como el primero que se arrepintió. Es verdad que el peor pecado es no tener conciencia de pecado. El peor pecado que un ser humano puede tener es no tener conciencia de que ha pecado, de que ha sido injurioso, de que ha sido mentiroso, de que ha sido grosero, de que se llena de ira y de rabia, de soberbia, de que es orgulloso, de que, bueno, ya ahí para allá puedes pegar usted muchas otras, de que roba, de que miente, mata, no sé, tantas cosas y tantos pecados que hay en el mundo. Y el peor pecado es no tener conciencia de que uno es pecador. El creerse buena persona, el creerse íntegro. Pero el sentimiento de la necesidad de llenar ese vacío que hay en el corazón de las personas abre la puerta para el perdón de Dios, porque Dios es amor. Y la mayor gloria del amor es que se sienta su necesidad. Necesitamos todos los seres humanos de Dios, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Necesitamos bautizarnos para ser una persona nueva, alguien nuevo nacido de agua y del Espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo el fariseo. Los fariseos pensaban que solo Dios podía perdonar pecados, de manera que se admiraban de que Jesús dijera que los pecados de la mujer eran perdonados, porque ellos no veían a Jesús como Dios. Los fariseos no veían a Jesús como el Mesías, no veían a Jesús como el Cristo verdadero. Y ya lo he hablado en otras ocasiones, ellos esperaban otra clase de Mesías, otra clase de liberador, uno guerrero, uno que se alzara en armas y que luchara y peleara y que matara a todos los romanos. Pero ese no era el que había llegado, no era el que ellos querían. Y por eso perdieron esa salvación, por esperar algo que nunca les va a llegar, porque lo que debía llegar ya llegó. Y ahora lo que estamos haciendo es recogiendo el pueblo santo de Dios. Jesús enseña el principio de que mientras mayor sea el perdón, mayor la respuesta de amor de la persona. La parábola de hoy busca comparar a dos deudores. El monto de la deuda, uno es más costoso que el otro, pero al fin y al cabo, deuda que ninguno de los dos podía pagar, o es lo que nos dice la parábola. Ninguno de los dos podía pagar, ni el que debía 500 ni el que debía 50. El perdón de las deudas y la gratitud de ambos es el eje central de esa parábola para que la pudieran entender tanto la mujer como Simón el fariseo. Estos dos, Simón y la mujer, están representados en los dos deudores. Esa tímida hospitalidad de Simón, su falta de cortesía, en contraste con la generosidad de esa mujer que lo poco valioso que tenía entregó, con tanto amor le lavó los pies, los secó con sus cabellos. El amor que esta mujer despliega es el fruto de un corazón penitente, de un corazón necesitado de Dios, de un corazón humilde, de un corazón que reconoce la necesidad de Dios. Y al aplicar este principio de Simón y la mujer, Jesús muestra que alguien se da cuenta de la profundidad de su propio pecado y de la grandeza de Dios y de la misericordia de Dios. Este personaje termina amando tanto o más como lo hizo esta mujer.
Un amor que es fruto de su capacidad de perdonar. Ay, Jesús. Y mi invitación el día de hoy es para todas las personas que están escuchándome acá, que no son cristianas, que no son creyentes aún. Mira, Dios está esperándote ahí todavía, golpeando a la puerta de tu casa para que te acerques, para que te des cuenta qué es ser un verdadero cristiano, qué es ser un verdadero seguidor de Jesús, no una persona religiosa. Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere que seas una persona completamente nueva, una persona completamente diferente, que puedas honrar a Dios en tu casa, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus papás, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus compañeros del trabajo, tu jefe, tu empresa, si eres jefe, con todos. Que puedas ser una persona diferente. Ven, ponte a pensar, cuestiónate tú mismo. ¿No estás cansado con tanta maldad que hay en el mundo? Necesitamos que haya algo diferente en la humanidad. Y debe empezar por cada uno de nosotros. Por ti debe empezar. Pero eso no va a pasar si tú no te rindes a los pies de Jesús. Eso no va a pasar si tú no te rindes ante la voluntad de Dios. Eso no va a pasar, ese cambio no va a ocurrir si tú no buscas verdaderamente a Dios. Y no te estoy invitando a ser un fanático ni un religioso, te estoy invitando a que conozcas la palabra de Dios y entiendas que para seguir a Dios, para ir al reino de Dios, debes bautizarte. Eso no me lo inventé yo, ni se lo inventó el líder de la iglesia, ni se lo inventó nadie, o sea, se lo inventó Dios, el plan es de Dios. Y Jesús lo llevó a cabo con su muerte en la cruz. Y para reconocer esa muerte, pues debes bautizarte. Eso dice la Biblia. Y para eso debes estudiar la Biblia. Estamos dispuestos a estudiar la Biblia contigo. Tú puedes meterte allá en un templo y rezar todo el día, y Ave Marías, y credos, y Padres Nuestros, y lo que tú quieras. Pero si tu vida no va a reflejar realmente lo que está escrito en la Biblia, si tú no vas a honrar a tus papás, si tú no vas a serle fiel a tu esposa, si no, tú no vas a honrar a tus hijos, si no vas a amar a tus hermanos, si no vas a hacer bien tu trabajo, pues de nada te sirve que te metas con una camándula ya a rezar. De eso no se trata. Se trata de conocer la voluntad de Dios y luego salir a hacerla, a vivirla. Yo mismo no soy un hombre santo. Pues, como lo ve el mundo, ¿no? Porque la palabra santo significa apartado de, y yo me considero apartado del mundo para servirle a Dios. Pero ante el mundo, el concepto santo es una persona que hace milagros y que es completamente perfecta. Pues ante el mundo no soy eso. Soy un hombre pecador que todos los días procura arrepentirse y esforzarse por no pecar más, por enseñar la palabra de Dios para que otras personas puedan hacer lo mismo, para que otras personas puedan cambiar. Ese es el mensaje que tenía para el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí conectados. De una vez creo me voy a despedir de John Álvaro y Sandra, que creo que se despiden. Dice buenos días para todos, la gracia de Dios los llene. Un abrazo, feliz día también. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, John, Sandra. Saludos a los chicos. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias. Se entró por acá Miriam Páez también. Buen día. Eh, Juan Javier también, Cassandra Figueroa, también muy buen día. Cassandra nos acompaña también desde México. Muy buen día también para ti. Y para todos ustedes, muchas gracias. Si de pronto llegaste un poquito tarde, no te preocupes. Esto apenas yo cierre la sesión de Facebook, vuelve a empezar. Pero los invito a que esta semana, los que ya somos cristianos, nos acordemos de nuestra labor de enseñar el Evangelio. De llevar la palabra de Dios a otras personas para que otras personas puedan entender el amor de Cristo. Y si tú no eres cristiano, pues yo te invito para que puedas ir a los pies de Jesús, a conocerlo, y aquí estamos dispuestos a enseñarte. Si necesitas estudiar la Biblia con nosotros,
Ahí está en Facebook, puedes escribir en el chat del Facebook, de los mensajes, o si tienes mi número, puedes escribirme a mi WhatsApp y podemos organizar una reunión para poder estudiar la Biblia. A todos muchas gracias. Voy a terminar con una oración para bendecir la Santa Cena y la ofrenda que hayan dispuesto en su corazón dar. Cariñoso Señor, Dios, Rey amado y Santo, muchas gracias, Padre, por ayudarme a concluir con esta prédica de hoy, Señor. Te ruego, Dios, que nos enseñes a reconocer cuánto nos has perdonado, Dios, nuestra deuda, y amar mucho, Dios, amarte mucho a ti, pero amar mucho a los demás, Señor, a reconocerte siempre, Padre, a predicar tu palabra, a llevar el evangelio hasta el último de los rincones del mundo, como está en Mateo 28, Señor, llevar esa palabra hasta el último rincón del mundo y enseñarle a las personas a obedecer, Santísimo Padre. Te voy a rogar, Señor, que bendigas el pan y el vino que vamos a recibir o a tomar en nuestras casas, Señor. Recordando, Padre mío, el sacrificio de tu Hijo Jesús, el pan que representa el cuerpo, la vida que fue entregada de Jesús por nosotros, y el vino que representa la sangre que fue derramada para limpiarnos de nuestros pecados, Santísimo Dios. Pago precioso y costosísimo que se dio por nuestra salvación, Padre mío. Gracias por ello, Señor. También te ruego por la ofrenda que cada uno de nosotros, Señor, haya dispuesto en nuestro corazón, ya sea en especie, monetariamente o no sé cómo lo quiera hacer cada persona, Señor, de poder brindarle a los necesitados algo de ayuda, Santísimo Dios. Tantas personas que necesitan un plato de comida, Dios, un arroz, unos frijoles, unas lentejas o algo para comer, Dios. Que nuestro corazón pueda darse cuenta de esa necesidad en los demás y podamos ayudar y ofrendar sirviendo a otras personas, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Te oro, ruego y agradezco por todo esto en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Los invito a que visiten de vez en cuando el canal de YouTube de la Iglesia de Cristo en Villavicencio. Ahí van a encontrar estas prédicas, a veces encontrarán otros mensajes, algunas canciones de la iglesia. Que nos den likes ahí también para ir conociendo y teniendo más personas. Prédica de hoy también que la puedan compartir en sus muros con otras personas o compartan las de YouTube también para que otras personas puedan conocer un poco más acerca de Jesucristo y de la salvación que Dios nos presenta a todos. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un feliz final de fin de semana, de domingo, que puedan descansar para mañana comenzar un nuevo día. Muchísimas gracias y que tengan un